Radio Atlántida es tu amiga. La escucho en el trabajo, en tu casa y en la calle, en el taxi o en el micro, en la ciudad o en el campo. 16:40 en todo el territorio nacional. Bienvenidos, esto es Reporteros en el Mundo por Radio Atlántica FM 88.9. Bienvenido, doctor Alfredo Saucedo. Muy buenas tardes, Virginia, y buenas tardes a la gente que ya está en la sintonía de la radio y también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos, pónganse cómodos porque a partir de este momento empezamos con toda la información que tenemos para el día de hoy, Virginia. Así es, darle la bienvenida y a ponerse cómodos. Como dijo el doctor Saucedo, tenemos temas importantes para el día de hoy y rápidamente me voy a saludar hasta la Ciudad Maravilla. Allá está el doctor José Ramiro Vega en el departamento de La Paz. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Bien, vamos a hablar temas importantes, pero permítame, doctor José Ramiro Vega, que está en la ciudad de La Paz, lo voy a hacer desear un poquito. Estos pacumutos deliciosos, nosotros siempre ayudando a la gente que también vive en el campo y otros que viven en la ciudad, que se están reinventando en cuanto a negocios se refiere. Un apoyo al tema cultural, culinario, pues es la compra de estos deliciosos pacumutos con carne molida de primera calidad, ligado en hoja de plátano, usted lo pone a la parrilla, salen exquisitos. Hay a la venta crudos aquí en las instalaciones de Radio Atlántica, tan solo 20 bolivianos. También usted puede encontrar estos deliciosos quesos mozzarella by Alejandro Brown, que es quien está emprendiendo este negocio también, y lo tenemos aquí en los estudios de Radio Atlántica. Usted puede comunicarse a mi teléfono, el 708-21-100, 708-21-100. Fíjese en el audio, José María, para que salga bien y no salga saturado. Es muy, pero muy importante. Vamos a agradecer también a Quique Burger. Quique Burger tiene la promo de cuarentena. 2 hamburguesas Crispy Burger por 25 bolivianos. Radial 26 entre Cuarto y Quinto Anillo. Ahí está ubicado Quique Burger. Llame al 785-45-349. También tiene deliciosos lomitos, hamburguesas y almuerzo familiar al mediodía. No atienden los martes. Se dan de vacaciones los días martes porque es su día de compra, etcétera. Así que usted los encuentra de miércoles a lunes. Así es, Quique Burger. Bien, ahora entramos en materia con el doctor. Gracias por la espera. Ya lo hemos hecho desear un poquito de lo que tenemos aquí en Reporteros en el Mundo. Para la siesta le quedaba bien. Bien, adelante, Virginia. Bien, la invitación al doctor Ramiro Vega es porque es un abogado, analista, docente universitario y es muy importante la apreciación que él tiene sobre diferentes temas. En este caso, vamos a hablar en esta oportunidad de una publicación que hizo hace unos días en las redes sociales, donde hablaba sobre y hacía referencias al artículo 58 de la ley que determina la cancelación de la personería jurídica de las organizaciones políticas. Doctor Ramiro, cuéntele a la gente, por favor, para que le puedan entender acerca de qué se trata. Claro, como ustedes saben, han habido distintas denuncias en función a la cancelación de la personería jurídica del MAS. Una de ellas la mía que ya presenté en enero, ¿no? Y luego de los conflictos sociales concluyó este conflicto con la aprobación de la ley 1315. La ley 1315 es la que ratifica como día de las elecciones el 18 de octubre del 2020. Y esta ha sido, digamos, elaborada, emitida por la Asamblea Legislativa y promulgada por la Presidenta Áñez. Esta norma, la ley 1315, tiene una disposición, no sé si la tienen por ahí, el doctor Saucedo lo debe tener. Sí, doctor, la tengo, adelante. Hay una disposición adicional, que es la primera disposición adicional, bueno, la única disposición adicional, luego del artículo 6, que indica, se modifica el parágrafo 1 de la disposición transitoria tercera de la ley 1096. La ley 1096 es la ley de organizaciones políticas. Con el siguiente texto:
todas las organizaciones políticas deberán adecuar su estatuto a las disposiciones de la presente ley hasta el 31 de diciembre del 2021, es decir, más de un año, hasta diciembre del próximo año. Una vez que se adecúen los estatutos, se aplicarán las sanciones establecidas por artículo 58 de la presente ley. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, doctor Vega, para que la gente que nos está siguiendo vaya siguiendo el hilo? Y es ahí donde yo le voy a preguntar, porque esa es específicamente la observación que usted tiene y la preocupación y lo que le vamos a explicar. ¿Qué significa esta disposición final y sobre todo esta última parte que dejaría en statu quo, si vale el término, es decir, suspendido la aplicación del artículo 28 de la ley 1096 de partidos políticos? ¿Qué es lo que significa para usted, doctor Vega, esta ley? Ya, bueno, la ley 1096, que es la que termina desde el 2018, la que termina la otorgación de personería jurídica a las organizaciones políticas y también su cancelación. Por eso hubo precisamente una discusión, porque la ley 26 respecto a al comentario de encuestas se encontraba en entredicho con la vigencia de esta ley. ¿Por qué? Porque es precisamente el artículo 58 el que establece la cancelación de la personería jurídica de las organizaciones políticas. Es decir, si usted va a pedir la cancelación de una personería jurídica al Tribunal Electoral de alguna organización, tiene que fundarse siempre en el artículo 58 de la ley 1096. Esa es la base legal para pedir la cancelación de la personería jurídica de una organización política. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La disposición adicional única, esta que refiero, que ha sido elaborada por la Asamblea Legislativa del MAS y promulgada por la Presidenta Áñez sin ningún tipo de observación, establece que este artículo esté en suspenso, es decir, que va a corresponder su vigencia a partir de diciembre del 2021, cuando se adecúan los estatutos. Si ustedes se ponen a pensar, no tiene nada que ver la adecuación de estatutos con el objeto de esta ley. El objeto de esta ley es simplemente darle calidad de ley a las elecciones del 18 de octubre de 2020. Sin embargo, infiltraron este artículo para blindar la personería jurídica del MAS. Es decir, que no pueden, a partir de esta fecha, solicitar la cancelación de personería jurídica de las organizaciones políticas, porque estarían en esta etapa, los abogados le llamamos una especie de vacatio legis, ¿ya?, en la cual estaría suspendida la aplicación de este artículo hasta diciembre del 2021. En ese entendido, lo que ha hecho la Asamblea del MAS ha sido blindar la personería jurídica del MAS. Sí, lo estamos escuchando. Adelante. Que habría un acuerdo con el Ejecutivo, porque ustedes saben que leyes que salen del MAS siempre se toman su tiempo por parte del Ejecutivo para ser promulgadas, o por lo menos tienen observaciones. Entonces, tendría dos opciones. O el gobierno de la Presidenta Áñez ha llegado a un acuerdo con el MAS para proteger su personalidad jurídica, sabiendo que tiene varias denuncias de cancelación, o sencillamente no tiene asesores suficientemente aptos para haber distinguido esta muleta que se ha dado al MAS, esta ley, antes de que la promulgue la Presidenta Áñez. Es decir, para mí, o ha llegado a una alianza con el MAS o son incapaces para poder revisar una ley que está promulgando y a la cual le están poniendo firma. En mi entender, y el problema es que va a existir el debate, que las solicitudes de cancelación de personalidad jurídica anteriores no deberían ser afectadas por esta ley, pero seguramente van a tratar de acudir a esta norma en el momento en que el Tribunal Electoral trate de definir las diferentes solicitudes de cancelación de personalidad. Amigos, estamos conversando con el doctor José Ramiro Vega, abogado desde la ciudad de La Paz. Él está acompañándonos en este programa. Estamos hablando de la ley 1315 que ha sido promulgada por la Presidenta Áñez el 13 del mes de agosto del año 2020. Esa es la ley que ratifica las elecciones para el 18 de octubre, las elecciones generales. Eso, amigos, para quienes acaban de conectarse a esta transmisión
y quienes acaban de sintonizar la radio sepan de qué estamos hablando. El doctor Vega nos está explicando de que esta ley han metido medio de contrabando, lo llamo yo, esta disposición transitoria de la ley 1315, una especie de inventándose algo para que no sea tan directo, de una manera disimulada, quiero decir yo, la adecuación de los estatutos de partidos políticos. Como decía el doctor Vega, nos está explicando que nada tiene que ver la adecuación de los estatutos de partidos políticos con la convocatoria a elecciones. Entonces, de contrabando lo han metido esta disposición, y nos dice el doctor que es una especie de poder blindar al MAS para que todas las denuncias y reclamos por la cancelación de la personalidad jurídica del MAS quede en suspenso hasta el 2021, porque suspende la aplicación del artículo 58 de la ley 1096, que es la ley de partidos políticos, y ese artículo 58 de la ley 1096 es el que establece la cancelación de las personerías jurídicas de los partidos políticos. Entonces lo he resumido para que quienes se acaban de conectar sepan lo que el doctor nos está explicando. Virginia va a leer algunos comentarios y luego yo le voy a hacer algunas interrogantes al doctor Vega para ir aclarando algunos puntos que nosotros queremos que quede claro en este programa. Bien, Ariel Muñoz, el ingeniero Ariel Muñoz desde Panamá, nos dice bendiciones y muy buenas tardes amigos del programa e invitado. La señora Ibi Saavedra Terrazas dice buenas tardes jóvenes en el Facebook, e invitamos a la gente que nos puede seguir en Facebook en la página de Radio Atlántica FM 88.9, en el YouTube, en el canal de YouTube que estamos saliendo en estos momentos en vivo, en el canal de Radio Atlántica Bolivia. Lo tenemos a Gustavo Santos desde Miami, un colombiano empresario, dueño de una cadena de transporte y traslados en Miami, un amigo de la casa. Gustavo opina desde Miami. ¿Qué opinan, dice, sobre el nuevo hijo de Evo Morales? Hace la pregunta Gustavo desde Miami. Bueno, luego vamos a estar tocando ese tema también, pero estamos en este momento con el doctor Vega y nos está explicando la apreciación que él tiene como abogado, jurista en la ciudad de La Paz. Que no es menos importante el tema que toca Gustavo, por supuesto, ¿no? Que sí. Vamos, luego al finalizar esta entrevista vamos a preguntarle al doctor Vega, de repente tiene también alguna opinión con relación a ese tema, pero queremos concluir con este tema, Virginia, para que no quede a medias. Doctor Ramiro Vega, esta ley de 1315, que es la que yo decía que ratifica las elecciones para el 18 de octubre, es más, establece una penalidad también, como si creara un tipo de delito, porque dice que quien no lleve adelante las elecciones va a ser sometido a un tipo de proceso penal, más o menos así. Pero lo que quiero preguntarle es lo siguiente: parece estar camuflado aquí lo que se decía y lo que se pensaba de que el MAS había hecho los bloqueos para conseguir de que el Tribunal Supremo Electoral no cancele la personería jurídica del MAS. Y parece que a través de este artículo se puede ver, habiéndolo metido de contrabando, y no en un artículo precisamente, fíjese usted, sino en una disposición transitoria, de manera muy camuflada, que no es lo correcto dentro de una ley, porque si tiene un objetivo, la ley tiene que ser para lo que han dicho, ¿no es verdad? ¿Qué piensa usted de eso, doctor Ramiro Vega? Bueno, yo creo que a eso se refería la Presidenta cuando dijo que logró pacificar el país, ¿no? Porque uno se pregunta qué es lo que hizo para pacificar el país, a qué acuerdos se llegaron para pacificar el país, qué contexto se ha manejado para que paren los bloqueos. Al final la fecha se ratificó. Entonces, esta puede ser la respuesta a cómo habría logrado pacificar un país, permitiendo que se proteja la sigla del MAS, no solo para las elecciones presidenciales. Si dan cuenta, la fecha está previendo también las elecciones regionales de gobernaciones y alcaldías. Es decir, se está protegiendo la sigla del MAS para todas las prontas elecciones
y tener un movimiento al socialismo en diferentes poderes, sea gobernaciones, alcaldías, durante los siguientes 5 años. Yo pienso que ese ha sido el fin de los bloqueos, del conflicto social, y ese ha sido aceptado de alguna forma por el Ejecutivo en esa instancia, al permitir filtración. Si ustedes se dan cuenta, gran parte de las leyes son observadas o demoran en ser promulgadas por la Presidenta. Estamos hablando inclusive la que ha promulgado anoche respecto al diferimiento de créditos. Estaba ahí en suspenso, inclusive la Copa ya había dicho que ella iba a promulgar si es que no se pronunciaba la Presidenta, y lo hizo la noche misma. Entonces, en este caso no hubo ese escenario. Lo omitió la Asamblea Legislativa y la Presidenta directamente lo promulgó sin observaciones, porque también la posibilidad de observar esta ley, o por lo menos la inserción de este artículo. No se lo hizo, y pienso que es parte de un acuerdo para lo que la Presidenta llamó pacificar el país. ¿O es posible, doctor Ramiro Vega, de repente es posible que la Presidente, por la presión, por los conflictos sociales y todo eso, de repente no la haya leído de repente los asesores abogados, porque imaginamos que el presidente de la República, en este caso la Presidenta Áñez, debe tener una cantidad importante de asesores que ven todo este tema en diferentes especialidades, por supuesto, y en este caso en el tema legal constitucional. ¿Habría la posibilidad que no la leyó y con tal de promulgar la ley, que hayan elecciones, de repente se le fue, o no habría esa posibilidad, doctor? ¿Qué piensa? Bueno, está un abanico de posibilidades, ¿no? Estaba un abanico de posibilidades, pero lo que me está diciendo Alfredo es que la Presidenta incurrió en incumplimiento de deberes, ¿no? Porque lógicamente el acto de la Presidenta, ese acto particular de firmar por una ley, implica que ha leído la norma y está de acuerdo con todo el contexto normativo de esta ley. Nunca oí a un presidente decir, pucha, promulgué sin querer, no había leído todo bien. No se supone que tiene un equipo necesario. Entonces, por eso, las alternativas son muy ineptos o ha habido un acuerdo. Yo creo que lo de acuerdo es lo más razonable, porque no es una ley muy ampulosa, es una plana que no necesitabas grandes asesores para llegar a leer la disposición adicional, y es un artículo tan trascendental para los pasos siguientes que se van a dar en la democracia boliviana, que no creo que simplemente haya sido un paso, un error de revisión, un error de contexto de la Presidenta o sus asesores. Sí está dentro del abanico de las posibilidades, no puede haberse olvidado leer la ley que está promulgando, pero no creo que se haya llegado a tanta irresponsabilidad, ¿no? Lo cierto y lo concreto, doctor, para quedar claro, y de repente, salvo que Virginia tenga otra pregunta dentro de este tema, lo cierto y lo concreto es que no hay posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral, por esta ley, pueda proceder a emitir una resolución de cancelación de personería jurídica del MAS hasta pasado el diciembre del 2021, doctor, o habría la posibilidad y tiene sentido de que la gente siga luchando y promoviendo marchas, pidiendo este tema, cuando ya hay una ley recientemente aprobada que deja en suspenso otra ley, que es la que establece la cancelación de personería jurídica del MAS? ¿Hay esa posibilidad, o en definitiva ya con esta ley está blindado, como nos decía usted, el tema de la personería jurídica del MAS? Yo creo que no, que sí hay la posibilidad, porque ninguna ley, salvo las excepciones que establece la Constitución, que no estamos en el caso, tiene carácter retroactivo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la denuncia de cancelación que yo he presentado y las que se habían presentado antes de la aprobación de esta ley deberían tramitarse bajo el cumplimiento del artículo 58 de la ley 1096. Es decir, yo pienso que sobre lo que ya está presentado sí existen las posibilidades y sí debería considerarse y sí tiene que pronunciarse el Tribunal Electoral. Lo que no habría posibilidades es que nuevas demandas sean tramitadas. E inclusive así, Alfredo, porque imagínate que se entren en violaciones ya absurdas y cínicas a la ley electoral y que uno no pueda denunciar y tramitar las sanciones de cancelación de personería ahora, en el futuro. Imaginen
imaginen, y eso también llamó la atención, porque ayer o anteayer hubo una declaración preocupante de la presidenta, donde desde el palco de la presidenta hacía campaña o hacía críticas a diferentes candidatos. Se estaría dando como rienda suelta para jugar un vale todo electoral si estás teniendo una sanción que una norma que está eliminando la posibilidad de aplicar una sanción, que es la cancelación de persona jurídica. En ese sentido, yo creo que bajo esa lógica, esta norma sería inconstitucional. Es decir, inclusive para las nuevas demandas, podría demandarse la inconstitucionalidad de esta norma para que puedan ser tratadas las diferentes sanciones. Caso contrario, me preocuparía que el Estado comience a gastar de los erarios públicos en la campaña de la presidenta, empiecen a hacer chacota, comentando por todas partes encuestas, sin ningún respeto a la norma electoral. Yo creo que estaríamos en una etapa de estado anárquico. No creo, yo sé que es una estrategia del MAS seguramente, pero no creo que en este caso debería funcionar, por lo menos en un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, doctor, en este sentido, más o menos, esta disposición transitoria que está en esta ley es un dejar hacer, dejar pasar, más o menos así. Hacer lo que querrás, que no te va a pasar nada. Exacto, seguramente, obviamente son aplicables los otros tipos de sanciones como multas a los partidos, que digo, pero las conductas más graves que están detalladas en el artículo 58, o sea, realmente lo que no puede permitirse a las organizaciones políticas, estarías dando el curso a que ustedes pueden hacer lo que quieran dentro de ese margen de conductas que están tipificadas, digamos, en el artículo 58. Queda claro, Virginia, adelante. Sí, justamente le iba a preguntar, pero ya respondió el doctor un poco acerca de la denuncia de cancelación de personería jurídica que él había presentado ante el Tribunal Supremo Electoral, ante la Sala de los Vocales, el 29 de enero del 2020, y no ha tenido respuesta hasta ahora, doctor. No, tengo entendido que el Tribunal... De alguna forma sí han demorado, lo han tramitado, está demorando de verdad de una forma más allá de lo razonable, ¿no? Tengo entendido que han derivado este asunto a fiscalización del Tribunal Electoral y estamos esperando un informe de fiscalización para que entre al Pleno en referencia a la admisión de esta demanda. Bien, y que no es por fraude, sino por... No es por fraude, es por el uso de recursos públicos en la campaña del movimiento al socialismo, sobre todo esa es la razón principal. Una denuncia bien fundamentada, lo hemos venido hablando durante muchísimos programas aquí, hemos compartido el texto de la denuncia completo en su integridad y bueno, ojalá las autoridades, así como son muy... rápidas, veloces y muy correctas en algunos de los casos, ojalá apliquen la ley también en este caso, que es muy importante. Algo que es importante aclarar una vez más a la gente que nos está siguiendo en la radio, en el dial 88.9 y también en las redes sociales, que el doctor Ramiro Vega es abogado, no es candidato de ningún partido político, tampoco es militante ni miembro de ningún partido político, es un abogado del Foro Jurídico de La Paz, que lo hemos invitado como conocedor de la materia y todas esas cosas para docente conversar también, este ¿no? tema, y a propósito es docente universitario, tiene la didáctica para hacernos entender y dejarnos los conceptos claros, además que él hizo una observación en las redes sociales y precisamente por eso nosotros hoy lo hemos invitado para analizar este tema, Virginia. Bien, para finalizar y tocarlo un poquito el tema y no dejarlo a medias también a Gustavo Santos, que nos escribe desde Miami, sobre el tema de el nuevo hijo que ha aparecido de Evo y también sobre el tema de pedofilia. Doctor, ¿qué opinión le merece este tema de las denuncias que hay contra el expresidente Evo Morales? Bueno, algo que me di cuenta hasta hace poco es que todo el mundo sabía, o por lo menos presentía, que era una conducta recurrente del presidente, mientras era presidente, Morales, a un punto que él, sin ninguna vergüenza, varias veces ha mencionado que quiere irse con una quinceañera al Chapare cuando se retire. Esa es una conducta que él no ha tratado de ocultar o disimular porque se sentía con demasiado poder como para que esto tenga consecuencias, ¿no?
Ahora sale, no podemos decir sale a la luz, se está para mí desempolvando lo que ya se sabía para que de una vez una persona que tiene para mí una conducta peligrosa, para mí Evo Morales es un sociópata, es una persona con un problema realmente que lo convierte en un peligro para su entorno y ojalá que realmente bajo ese concepto las autoridades actúen. No nos olvidemos que el Ministerio Público sigue siendo el mismo que tenía Evo Morales, no sabemos a servicio de quién está ahora, pero ojalá que haga una investigación honesta, transparente y teniendo los indicios suficientes, sin convertirlo en una persecución política, sino realmente haciendo una investigación seria, pueda aprenderse y detenerse a esta persona y que quede como precedente, ¿no? Que la presidencia no es una forma de inmunidad eterna para que uno cometa los crímenes de los que está siendo acusado Evo Morales. Para mí Evo Morales es lo más cercano que se ha tenido en Sudamérica a presidentes, expresidentes que escuchamos como Medio Oriente, que abusaban de menores y hacían del gobierno como si fuera una especie de su propia casa. Espero que realmente lleguen las sanciones pertinentes y que no lo convierta en una persecución política, sino realmente en una investigación seria y con credibilidad a nivel de la comunidad internacional. Bien, gracias, doctor José Ramiro Vega, que lo hemos tenido en contacto desde La Paz. Gracias, doctor, y cualquier rato vamos a estar nuevamente convocándolo para hablar de otros temas que siempre vemos que usted los está haciendo público y analizando para que nuestra sociedad conozca y sepa qué es lo que pasa con las leyes. Doctor, gracias y hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes, un gusto saludarlos. Gracias. Radio Atlántica es tu amiga. La